Venimos hablando hace bastante de lo que está pasando en Brasil, de la COP30 o la Conferencia de las Partes, la cumbre de países que convoca Naciones Unidas para hablar sobre cómo mitigar, ya no podemos evitarlo, mitigar las consecuencias de la crisis climática. Junto con ella se hace la cumbre de los pueblos, una enorme amiga, gran compañera, periodista, socioambiental de aquí de Santa Fe, premio Chabela Sanutig, que además escribe en un periódico también de amigos como es Pausa, en otra agencia de noticias de grandes amigos como es la agencia de noticias Tierra Viva, en la revista Biodiversidad, en el sitio Marcha. Bueno, la verdad que un verdadero placer, un honor que hoy María Ángeles Guerrero, de ella hablo, nos haga de corresponsal, ¿no? Allí en Belén do Pará, donde se está llevando a cabo la COP30. Belén, buenas tardes para nosotros, creo que es casi buenas noches para vos allí en Brasil y enormes gracias por esta comunicación. María Ángeles, perdón, María Ángeles. No, por favor. ¿Cómo va, María Ángeles? Gracias, bien, muchas gracias a ustedes por el contacto. Y bueno, sí, ya acá es un poquito más temprano, así que si bien tenemos el mismo uso horario, ya está prácticamente cayendo la noche. Bueno, de la jornada, o sea, de esa quinta jornada para lo que es la COP30 y la tercera jornada de la Cumbre de los Pueblos. Como bien decías, la COP es un espacio de líderes globales, de los estados y de también espacios de la sociedad civil que están reconocidos por las Naciones Unidas para dialogar sobre distintos temas vinculados a al cambio climático, como bueno, porque esa cuestión del cambio climático o la crisis climática, ¿no? Bueno, pero hablando del cambio climático, esta es la conferencia número 30 años que se vienen realizando sus conferencias, y también estas 3 décadas coinciden con los 10 años del Acuerdo de París. Claro. Entonces es un momento muy importante para valorar qué es lo que dejaron estas 3 décadas de multilateralismo en materia climática, y también, bueno, qué es hasta dónde se cumplió respecto a las metas del Acuerdo de París. Eso es un poco lo que se está discutiendo y lo que nos va a dejar esta COP finalmente cuando concluya la semana que viene. Vos ya hace un par de días. No, te interrumpí, sí. Dale, María Ángeles. No, y por otro lado, la Cumbre de los Pueblos es un espacio de las organizaciones más de base, socioambientales, por la soberanía alimentaria, por la justicia climática, organizaciones feministas, organizaciones antirracistas, pueblos indígenas, quilombolas, que se nuclean acá porque entienden que el espacio de la COP no les representa y establecen distintos también ejes de discusión precisamente para poder decir que no solamente cuestionan y se oponen a la COP porque no ha traído soluciones realmente a lo que es la crisis climática, sino que además hay propuestas. Claro. Y eso me parece significativo de mencionar también. Ahí estaba leyendo que la Cumbre de los Pueblos, allí en Brasil, vos estás ahí, así que corregime sin pudores, hay más de 1.000 organizaciones socioambientales y comunidades del mundo y 10.000 personas debatiendo sobre estos tópicos que vos recién también enumerabas. Sí, hay mucha convocatoria porque, bueno, también es la primera vez que esta COP internacional se realiza en la Amazonía. No es la primera vez que se hace en Sudamérica, de hecho ya se hizo en Buenos Aires y digamos en otros lugares del continente, pero es la primera vez que se hace en nuestro idioma quizás más grande, más diverso en términos de precisamente de biodiversidad, pero también de pueblos indígenas, de pueblos quilombolas. Entonces hay un gran abanico de organizaciones, tanto de Brasil como de otras partes del mundo, tanto de América Latina como de otros continentes, que se están sumando
a esta cúpula, que incluso mañana va a tener como su gran marcha por las calles de Belén, bueno, reclamando esto, que no los pueblos no queremos falsas soluciones, que no queremos soluciones corporativas para la crisis climática, que queremos una transición energética, pero que se dé en términos de lo que necesitan verdaderamente los pueblos, claro, y no de lo que están especulando las empresas, por ejemplo, con los agrocombustibles o con el litio y demás. Vos ya hace un par de días que estás ahí. ¿Qué fue hasta ahora lo que más te llamó la atención? No sé si estuviste tanto en la COP como en la Cumbre de los Pueblos, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención? Bueno, estuve en los dos espacios. La verdad, considero que yo particularmente estoy siguiendo de cerca el tema de género dentro de la COP, y también el tema de las transiciones, este debate que se da sobre qué es la transición, que debemos transicionar hacia otro modelo energético, porque, bueno, hay que reducir las emisiones de carbono para cumplir con el Acuerdo de París, porque hay que porque hay que buscar una economía basada en combustibles que no sean fósiles, pero lo que no se discute es el fondo de esta transición, claro, que es quiénes van de qué pueblo se va a extraer los recursos para esa transición y a quiénes va a terminar beneficiando. Si va a seguir replicando un modelo racista, extractivista, patriarcal, o si vamos a hablar de una transición en términos de transición de modelo, ¿no? Entonces, por un lado, en hacer en lo que fue la COP en la zona azul, que es la zona, digamos, más restringida, que es donde se reúnen los líderes, hay, dentro de la aldea de la COP, que es un espacio bastante grande, hay dos sectores, el sector de la zona azul, y está el sector de la zona verde. El sector de la zona verde es abierto y el sector de la zona azul hay que entrar con una credencial o entrar a la prensa. Y en el caso, por ejemplo, de la zona azul, ya hubo dos manifestaciones de pueblos indígenas que fue cercada por muchísima presencia policial, está prácticamente militarizada esa zona, o sea, con mucha presencia de las fuerzas de seguridad. Incluso el martes hubo un ingreso de los pueblos a esta zona, que también, valga a decir, que es una zona restringida cuando se está hablando de un tema que nos afecta a toda la humanidad y a todas las personas, y sin embargo es un espacio, claro, bueno, para que no entra, o sea, no se puede entrar fácilmente. Entonces, eso por un lado, para dar cuenta un poco de en qué contexto se dan estas decisiones, y hacer que estuve en ese espacio. Bueno, a partir de esas situaciones de protestas legítimas de los pueblos indígenas, la ONU le pidió a Brasil que refuerce las medidas de seguridad, que también incrementó la cantidad de policías, y es una zona que hay como mucha presencia policial. Ayer estuve en esa zona, pude observar eso, y también bueno, participé de algunas conferencias de prensa. Una, por ejemplo, que es del grupo de la constituyente de Mujeres y Género, que está incidiendo políticamente para que las decisiones que se tomen tengan una mirada de género, una perspectiva de género y una perspectiva antirracista. También estuve en un panel donde hubo personas de distintos países, entre ellos Sancha da Silva, que bueno, que es compañera de Plaza, pero más allá de eso es una persona importante, digamos, del escenario político brasileño, que se estuvo hablando sobre las políticas que implementa Brasil en términos de bueno, de esto, de poder mitigar el cambio climático y de poder también de la necesidad de protagonismo de las mujeres en ese marco. Por supuesto, fue un discurso oficial. Claro. ¿No? Y más tarde también escuché a la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Brasil, que es Marina Silva, en la presentación de lo que es el balance ético global que se hizo este año. Cada año se hace, para cada COP se prepara un balance
un balance global, y en el caso de Brasil este año, la presidencia de Brasil la toma transitoriamente porque cede, luego la tomará el país que digamos, la sede en la próxima COP, lo que le agregó el aspecto ético. Entonces, ahí Marina Silva explicó la necesidad de tener una perspectiva ética en las políticas climáticas, que ese era como el aporte que estaba haciendo Brasil para la discusión en términos multilateral. Y ya hoy en la Cumbre de los Pueblos también como el mismo planteo por parte de, hoy estuve en un gran panel donde participaron mujeres activistas, también personas del colectivo LGTBIQ+, activistas trans, activistas indígenas, que, justamente estaban planteando su punto de vista respecto a la necesidad de que, por ejemplo, quienes cuidan los territorios, cómo los territorios se ven afectados por estas aparentes soluciones a la crisis climática, como por ejemplo esto que decía de los autos electrificados, que se centran con la extracción de minerales que estaban críticos, entre comillas, pero esa extracción de minerales afecta a comunidades concretas que están pidiendo ser escuchadas a través de esta Cumbre de los Pueblos. O otro caso es el caso que lo vivimos más en persona, que es el caso de los agrocombustibles, donde campos que podrían ser utilizados para alimentos son utilizados para estos combustibles fósiles que se presentan como energías limpias, pero que también significan monocultivos, significan transgénicos, significan agrotóxicos. Entonces, eso es lo que se está planteando tanto desde las organizaciones sociales como incluso la misma sociedad civil, esta constitución feminista que te comentaba ayer, que estuvo en la zona azul, que si bien estaba en la zona azul, estaba con una posición bastante crítica, planteando esa necesidad de que haya una mirada geopolítica que comprenda también la diferencia entre el norte y el sur. Porque el norte impone una agenda de la transición va a ser de esa manera, va a ser con autos eléctricos, va a ser con biocombustibles, va a ser con etcétera. Pero los pueblos del sur somos los que realmente, porque venimos trayendo una matriz colonial de hace mucho tiempo, somos los que desociamos con los pasivos ambientales y sociales de eso. Y algo que mencionaba Gina Cortés Valderrama, que tuve la oportunidad de entrevistar, es también el tema. Gina Cortés Valderrama es del área de transiciones de esta constituyente de mujeres y género, y eso lo que mencionaba era el tema de la deuda, que también es otro punto clave, que si vamos a discutir de crisis climática, necesariamente tenemos que discutir de economía, y si vamos a discutir de economía, no lo decía con esas palabras exactamente, pero sí era el tema de, cuándo o en qué espacio se va a discutir la deuda que tienen los países del sur, que se ahoga su economía, y es imposible que puedan pensar también en transiciones que apunten a la autonomía de los pueblos, a la soberanía de los pueblos. Me parece que la sociedad civil está teniendo en esta COP un rol, tanto en la Cumbre de los Pueblos, por la presencia que está teniendo, por la presencia numérica, como decías vos, por la presencia en términos de diversidad, y también por la incidencia que están haciendo algunos espacios de la sociedad civil dentro de la zona azul, dentro de lo que es la idea oficial de la COP, una mirada muy crítica a decir, ya van 30 años de convenciones, 30 años de cumbres internacionales, hay mucho que se dice, poco que se ve en los hechos, poco que impacta en la vida real de las personas. Ese es un poco el mensaje, y de hecho ya Belén venía presentándose como una cumbre anteriormente, porque a lo largo del año se van desarrollando distintos espacios de negociación para llegar, como que se van escribiendo borradores para llegar a la convención final, que generalmente es este año, en noviembre, para llegar con ciertos acuerdos previos o ciertas cosas mínimamente habladas, si bien el espacio legítimo de toma de decisiones, entre comillas, es la COP. Pero durante el año se venía planteando esto de, por ejemplo, el balance ético global, de incorporar una perspectiva ética, y de que Belén sea el espacio de acción, de pasar a la acción, de que la COP de Belén signifique un cambio en
sentido, pasar de las palabras a la acción. Sí, ojalá. Y otra cosa, en términos de transición, que se está planteando justamente que se adopte el mecanismo de Belén. Que así se llama el mecanismo un mecanismo específico para que se tenga en cuenta la situación porque cuando hablamos de transición no solamente estamos hablando de combustibles, sino también estamos hablando de cuestiones como la fuerza de trabajo, cuestiones como las tecnologías, cuestiones como el mundo del trabajo en general. Entonces se está pidiendo que esa transición incorpore un mecanismo que observe los derechos de las personas, específicamente las condiciones, las diferencias geopolíticas y los derechos de las y los trabajadores con sus diferencias, porque tenemos, por ejemplo, en América Latina, trabajadoras y trabajadores del sector informal que tienen que ser tenidos en cuenta, trabajadoras y trabajadores del ámbito de la economía social que también tienen que ser tenidos en cuenta en estas transiciones. Bueno, hay todo un panorama súper interesante ahí para poder profundizar, y me parece que un poco el mensaje que viene a traer la sociedad civil ante los estados, sean del color político que sean, es una postura muy crítica, con mucha necesidad de que haya acción. Y eso es lo que se está viendo por estos días en Belén, en las ciudades de Belén. Está muy piola todo lo que fuiste diciendo, porque además tiene continuidad con lo que hablábamos hace un ratito, antes de entrevistarte a vos. Hablábamos con alguien que seguramente conocés, con Guillermo Folgueras, y él hablaba justamente sobre esto, ¿no? La transición energética, el rol y las funciones que el norte global le da al sur global y el extractivismo aquí para hacer la transición energética allá, dejando enormes pasivos ambientales, entre otras cosas, aquí. Me quedan 2 o 3 minutos antes de... Sí, dale. Sí, no, y también reconocer, volver a poner el acento en esto que también lo dice el Acuerdo de París, que es que no todos los países tienen la misma responsabilidad. Claro. Es una responsabilidad compartida, pero diferenciada. En relación a los países del norte, que han venido emitiendo carbono con mucha anterioridad a los países del sur. Entonces la responsabilidad a nivel global es compartida, pero diferenciada. Seguro. Y poder poner sobre la mesa esa diferencia también es importante en una cumbre que se está desarrollando justamente en la Amazonía, que como dice es el mayor ecosistema por sus dimensiones y por su biodiversidad que tenemos en América del Sur. Me quedan 2 o 3 minutos antes del corte de la radio, pero quiero saber también si tenés la información, porque la verdad que fue vergonzoso la postura de la delegación argentina en la COP del año pasado, en la COP 29, donde solo asistieron técnicos a un taller para presentar un informe y nada más. Y este año es algo similar. ¿Hay delegación argentina? ¿Hay personas con representación política importante de nuestro país en Belén? Bueno, España han tenido mucho protagonismo lo que son lo que se llama los gobiernos subnacionales, particularmente las provincias. Claro. Está el ministro de Ambiente de la provincia de Santa Fe, está la ministra de Ambiente también de la provincia de Buenos Aires, pero ante el negacionismo climático del gobierno nacional, las provincias han tomado un rol incluso han hecho una pre-COP que se hizo en Paraná. Sí. Renglón aparte justamente para eso, volver a decir, está bien, tenemos entre las provincias, ¿no? Tenemos hacemos una pre-COP, vamos a la COP, perfecto, pero ¿cuáles son después nuestras políticas? Y sabemos que en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, el modelo extractivista del agronegocio se expande. Entonces, bueno, también que sirvan como para, desde esto más como una reflexión, y ya vuelvo a tu pregunta, pero digo, que podamos como sociedad civil decir, bueno, si ustedes van a estos espacios multilaterales, les poder reclamar qué es lo que realmente estamos necesitando para que lo que se dice en esos discursos después se vea reflejado en nuestras vidas cotidianas. Claro. Y no hay presencia, no hay una presencia así muy relevante, justamente por el tema de la postura que tiene el gobierno nacional, además alineado con Estados Unidos, que también tiene la misma postura respecto a estos espacios, ¿no? de discusión multilateral, respecto a la ONU, a las Naciones Unidas, y respecto también a la crisis climática. Entonces,
el gobierno argentino alineado con el gobierno de Donald Trump, también, o sea, están haciendo, o sea, brillan por su ausencia, digamos. Pero sí quería marcar esto de las provincias que sí están teniendo una participación más activa, al menos en esta COP. Una pena. María Ángeles, bueno, fue un lujo el que nos dimos de poder tenerte informándonos desde el lugar de los hechos, en vivo, lo que está pasando. Enorme agradecimiento por tu generosidad. No, por favor, el agradecimiento es hacia ustedes y seguimos en contacto por cualquier eventualidad y bueno, para saber también la continuidad, ¿no?, de ese proceso. Seguro. Que como decía ayer, se decía ayer en uno de los debates, la COP no termina el 21 de noviembre, aunque termine el 21 de noviembre, sino que es un proceso que sigue, porque es un proceso que nos debe mantener alertas a nivel planetario, tanto desde los gobiernos como desde los pueblos, ¿no? Y todavía no sabemos dónde es el año que viene. Sabemos que dentro de 2 años va a ser en Etiopía, pero el año que viene no, ¿no? No, aún por lo menos yo no tengo información respecto a cuál va a ser la sede del año que viene. Un beso muy grande, María Ángeles. Bueno, un beso para ustedes y que tengan buenas noches. Igualmente. Gracias. María Ángeles Guerreros, es santafesina ella, periodista de Santa Fe, una gran compañera de trabajo. Compartimos juntos el premio Chabela Sanutija en diferentes ediciones en el Consejo Deliberante, una gran periodista además, vinculada a cuestiones de géneros y ambiente. La verdad que íbamos a hacer la nota inclusive con imagen, pero claro, cuando hablaba con Franco, con la producción sobre poder hacerla, ya está anocheciendo. Claro, y ella está en la calle, luz. Está en la calle cubriendo esto y dice, va a haber muy poca luz, así que la hicimos visualmente y por eso los chicos de la producción ya habían preparado inclusive algunas imágenes para acompañar. Qué equipazo, un equipazo extendido. Sí. Y lujo de tener a María Ángeles hablándonos y lo generosa, porque sabemos que todos estos viajes llevan su tiempo, su costo, y trabaja para otros medios, y cuando le dijimos, che, que podés, enseguida dijo que sí. Qué lindo. Así que enorme agradecimiento. De alguna manera estuvimos en la COP30.